Es un tema muy importante. Ayer hemos estado viendo la doctrina de las escrituras. Hemos estado haciendo un esbozo. No hemos entrado a profundizar varios aspectos, pero yo les pido que si hay alguna duda añadan, pongan en un cuaderno para que veamos el sábado de ir despejando dudas. Hoy día vamos a hablar acerca de la doctrina de Dios, o lo que también se llama prolegómenos, o también van a encontrar la teología propiamente dicha, así se llama en teología. Porque las teologías van a empezar hablando primeramente qué es la Biblia. Luego, el segundo capítulo en todas las teologías generalmente va a ser hablar acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Con la base, ahora ya sabemos que la Biblia es inerrante, infalible, no tiene errores, no puede fallar, completamente clara, suficiente. Vamos a profundizar el punto acerca de la perspicuidad de las escrituras, sobre la plenaria, la inspiración plenaria verbal de las escrituras. Es decir, que cada letra, cada palabra, cada adjetivo, cada verbo ha sido inspirado. Y cada libro tiene el mismo peso de inspiración que el resto. No quiere decir que Isaías, por ser ampuloso, es amplio, es más inspirado, por ejemplo, que Jonás. No, tiene el mismo peso. Todas las escrituras, todos los libros. Por eso hablamos de la inspiración plenaria, verbal de las escrituras. Y eso vamos a ampliar el día sábado a qué se refiere, para que tengamos un poquito más de conocimiento acerca de eso en nuestra defensa acerca del Evangelio. Hoy vamos a ver la teología propiamente dicha, o la doctrina de la parte de Dios, pero esta es la parte 1, la primera parte. La parte 2 vamos a estar viéndolo mañana. Comencemos entonces esta parte. Aquí tenemos que decir algo importante, ¿no? Todos los hombres, yo le voy a pedir a ver a quién, a Shirley, a esta frase que voy a decir, colóquele el texto bíblico, o por lo menos el libro que le corresponde en las escrituras. Cuando yo digo, todos los hombres tienen cierto conocimiento de la existencia de Dios. Ahora, ¿eso puedo deducir de las escrituras? ¿En qué libro me podrá dar esa pauta? Todos los hombres, me dice, tienen pleno conocimiento de Dios. Cierto conocimiento de la existencia de Dios, si está colocando en ChatGPT, ¿no? Cierto conocimiento. Si está typeando. Bien, todos los hombres tienen cierto conocimiento de la existencia de Dios. ¿Qué dice ChatGPT, Shirley? Ahorita, un ratito, de Dios. Pero la idea es que lo haga sin ChatGPT. Sí. Estaría en Romanos. Sí. En el capítulo 1 del 19 a 20. Pero si usted no utilizaría ChatGPT, ¿podría saber esa parte? Sabría que estar en las cartas, pero no podría decirle exactamente en cuál, ¿no? Ya. De eso se trata la teología. Miren, todos los hombres entonces tienen un cierto conocimiento de la existencia de Dios. Y es cierto, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. Ahora, retornamos aquí en teología sistemática, tenemos que retornar a algo, a una práctica que se ha perdido en el púlpito. La frase es, así dice las escrituras. Esa frase se ha perdido en los púlpitos, generalmente, ¿no? Más cuenta emociones o algunas otras frases, ponemos frases de Gandhi que no corresponden, pero se ha ido perdiendo poco a poco eso. Y lo que hace la teología sistemática es volver nuevamente a las bases. Entonces, todos los hombres tienen cierto conocimiento de la existencia de Dios. Y este conocimiento de Dios es lo que nosotros llamamos conocimiento innato. Un conocimiento innato de Dios. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo conocimiento innato?
Esto significa que el conocimiento forma parte de nuestra constitución. Y el hombre, hemos estado viendo en algún tiempo que el hombre por naturaleza es un ser religioso. Es un ser religioso, por naturaleza. Por naturaleza el hombre es un ser hermenéutico. Entonces, como seres sensibles, como seres racionales y morales, eso está integrado en nuestra naturaleza. Todos los hombres tienen un cierto conocimiento de Dios. Y la palabra innato que estoy utilizando simplemente indica la fuente de ese conocimiento. Es decir, que ya está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos dice que todos conocemos a Dios. Que Dios ha puesto en nosotros sus tablas. Él ha puesto las leyes, el conocimiento de la existencia de Dios. Entonces, esa fuente es nuestra naturaleza con la que nosotros nacemos. La mente creada por Dios entonces percibe ciertas cosas como verdaderas. Y esto sin necesidad de pruebas ni instrucciones. Por ejemplo, vamos a ver acá. Permítanme ver acá. Aquí. El conocimiento innato se podría observar en el ejemplo que tenemos. Es ese ejemplo de cuando con nosotros comprendemos la idea de igualdad. Una cosa es igual que otra. Aquí, por ejemplo, está la letra A. Y aquí hay otra letra A. Son iguales. Nadie le ha enseñado a usted la igualdad. La igualdad es una cualidad innata integrada en nuestra Constitución que reconoce que una cosa se parece a otra. Ahora, también hay verdades morales que las personas reconocen de forma intuitiva como verdaderas. Las personas saben intuitivamente que dispararle a alguien en la cabeza y robarle su dinero va a demostrar que está mal, eso está mal sobre lo que es moralmente bien. Y ahí nadie necesita que se le enseñe eso. Nadie busca más pruebas de que esto sea cierto o no sea cierto. Entonces, el conocimiento de Dios es innato de esa manera. Dios ha puesto ese conocimiento dentro de cada ser humano. Ahora, y aquí nos vamos a una pregunta. ¿Cuánto conocimiento? Ahora, la pregunta, la base es que todos tienen un conocimiento innato de Dios. Bien, todos conocen a este Dios creador. Ahora la pregunta es, para profundizar, ¿cuánto conocimiento innato tienen los hombres de Dios? Si los hombres tienen un conocimiento innato de Dios, entonces, ¿cuánto de ese conocimiento innato tienen los hombres acerca de Dios? Y aquí podemos ver que en términos generales poseen este conocimiento. Hay un conocimiento innato. Bien, se trata de un ser del cual nosotros dependemos y ante quienes nosotros ahora somos responsables. Es un conocimiento general, muy general, de la ley de Dios, del carácter de Dios, que está escrito en el corazón del hombre. Y eso es, yo ahí estoy hablando justamente todo lo que Pablo está hablando en los primeros capítulos de Romanos. Toda civilización que ha existido va a demostrar en sus escritos o en la historia, por muy equivocados que puedan estar respecto a los detalles del único y verdadero Dios, van a mostrar este conocimiento innato, que es universal. Y la Biblia afirma que este conocimiento de Dios es universal, tanto de forma directa como por implicaciones necesarias. Por eso el apóstol Pablo dice, porque aunque conocían a Dios, noten Romanos capítulo 1, los versículos 19 al 21, aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y la Biblia va a dar por sentado que el conocimiento de Dios es universal y que este conocimiento está escrito en el corazón de cada hombre. Por lo tanto, tal conocimiento y creencia en Dios es necesario. Algunos han preguntado,
Dijeron, miren, no hay, por ejemplo, con los mayas, quechuas, los incas, no había llegado todavía el Evangelio y ellos ya conocían todas estas cosas. Bien, ¿cómo respondemos a eso? Bueno, esos, los mayas, los quechuas, los aymaras, toda esa parte, ellos han nacido justamente con lo que Dios les ha dado. Ellos tenían un conocimiento acerca de Dios, porque Dios lo ha colocado en todo ser humano. Es por eso que dicen no matarás, no robarás, ¿no es cierto? ¿De dónde sale eso? Ciertamente no de su intuición, sino del corazón. Y en el corazón Dios ha plasmado en cada ser humano sus tablas. Bien, esto nos va a dar un punto de partida para que nosotros podamos seguir indagando un poco más. Probando a Dios, es decir, ¿Dios existe? ¿Cómo? ¿Cómo existe? Y aquí debemos recordar lo que hemos estado avanzando acerca del deísmo, acerca del teísmo. El creyente es teísta. El creyente verdadero, en términos genuinos, es teísta. El teísmo, por eso hablamos del teísmo. Otra cosa es el deísmo. El teísmo es la doctrina de un Dios personal. Es la doctrina de un Dios creador, preservador y gobernante del mundo. Ese es el teísmo. Cuando nosotros decimos el creyente es deísmo, es deísta o teísta. No, el creyente es teísta. ¿Por qué? Porque el teísmo es la doctrina de un Dios personal, creador, preservador y gobernante del mundo. Ahora, el propósito de todos los argumentos sobre este tema es demostrar que los hechos que nos rodean en el mundo, que nosotros habitamos y que nosotros observamos, así como los hechos de la conciencia, hacen necesaria la presuposición de la existencia de tal ser. ¿Dios existe? Esa es la pregunta. Ahora, para responder a esta pregunta, si Dios existe, se han planteado ciertos argumentos para probar la existencia de Dios. Y los argumentos que se suelen dar sobre este tema son el argumento ontológico, el cosmológico, el teleológico y el moral. No se olviden, son preguntas de examen. Entonces alguien le puede decir, bueno, ¿cómo podemos probar la existencia de Dios? Uno rápidamente en la cabeza va a acordarse de que hay argumentos. Hay argumentos filosóficos que se van a utilizar para probar la existencia de Dios. ¿Cuáles? El argumento ontológico, el cosmológico, el teleológico y el argumento moral. Veamos el argumento ontológico. El ontológico, es decir, el ser, el argumento del ser. Este argumento enseña que aquello que existe en la realidad es mayor que aquello que existe solo en la mente. Vamos a desglosar esa parte. Tenemos la idea de un ser infinitamente perfecto. Ahora, permítanme subrayar esta parte. La existencia actual está incluida en la perfección infinita. Y dice, de lo cual no podríamos nosotros concebir nada mayor. Entonces, Dios es la verdad suprema, dice el argumento ontológico. El ser supremo, el bien supremo, de quien todas las demás verdades y bienes son manifestaciones. Este ser existe necesariamente porque Él es el más grande y el mejor de los seres. Ese es el argumento ontológico. Nuevamente, este argumento va a enseñar que aquello que existe en la realidad es mayor que aquello que existe solo en la mente. Entonces, ¿de qué está hablando? Nos dice, ya que esto es así, Dios debe ser la verdad suprema.
el ser supremo, el bien supremo, de quien todas las demás verdades y bienes son simplemente manifestaciones. Este ser existe necesariamente porque Él es el más grande y el mejor de los seres. La necesidad, entonces, de un ser supremo. Eso es lo que nos va a hablar acerca del argumento ontológico. Pero hay otro camino también para probar la existencia de Dios en el argumento cosmológico. Este argumento cosmológico enseña la existencia de un creador, pero basándose en una causa suficiente. Y esto es interesante porque en este tiempo contemporáneo, Leibniz va a hablar de la causa necesaria. Debe haber una causa necesaria, dice Leibniz. Y, por ejemplo, Leibniz es un filósofo que había dado las bases para crear las derivadas. Pero él está hablando ahora acerca de la causa necesaria. Y justamente el argumento cosmológico nos dice, y este argumento se utiliza para probar la existencia de Dios. Y este argumento nuevamente enseña la existencia, dice, de un creador, pero basándose en la causa suficiente. Todo efecto debe tener una causa necesaria. Todo efecto debe tener una causa adecuada. El mundo es un efecto. Siendo el mundo un efecto, por lo tanto, debe haber tenido una causa externa para su existencia. No hay nada al azar. Todo es por causa y efecto. Y esto se cumple siempre que se pueda demostrar que el mundo es un efecto y que no es autocausado ni eterno, lo cual es bastante fácil de probar según la segunda ley de la termodinámica, que simplemente va a establecer que todo se degrada, no se enriquece. Ahora, el mundo es un efecto y no es autoexistente. El mundo no es eterno, es en todas sus partes y composición, el mundo es dependiente y el mundo es mutable. Ahora, siendo así, nos vemos obligados a asumir la existencia entonces de un ser eterno y necesario. El argumento cosmológico aquí es: si todo en el mundo es contingente, entonces este ser eterno y necesario debe ser una primera causa necesaria. ¿Cierto? Y nosotros vemos en las Escrituras que eso se afirma, porque la causa de todo es Cristo. Es Cristo. Por eso, para los debates con católicos romanos, los debates justamente con los ateos, se utiliza estos argumentos. El protestantismo utiliza estos argumentos para probar la existencia de Dios. Noten que aquí solamente estamos dando las definiciones, no estamos entrando ya a plantear temas mucho más complejos, siguiendo la ruta del argumento, que en algún momento, en alguna charla con un café lo podríamos hacer. Pero no solamente es el argumento ontológico y el argumento cosmológico. Vamos a tener este argumento teleológico. Y este argumento nos va a hablar del diseño. Este argumento enseña que el diseño presupone un diseñador. El mundo, nos dice, exhibe en todas partes las marcas de un diseño. Por lo tanto, el mundo debe su existencia a un autor inteligente. El mundo diseñado tiene un fin que ha sido seleccionado por el autor. Ahora, esto va a presuponer la elección de medios adecuados para su fin, así como la aplicación de esos medios para el logro del fin propuesto. Ahora, esto va a demostrar que el autor posee entonces inteligencia. Este autor, si el mundo es un diseño, debe haber un diseñador. Bien, entonces el mundo diseñado
nos va a mostrar, está presuponiendo que hay un diseñador. El diseñador entonces debe ser un agente externo. Un agente externo. Porque esto va a demostrar que este autor posee inteligencia, voluntad y poder. El diseñador debe ser un agente externo, algo que existe antes del producto final. Así, donde quiera que nosotros veamos esa evidencia de diseño, estamos entonces convencidos de que es el resultado de la operación de la mente del autor. En todo este universo reina el orden. En medio de esa infinita variedad que hay unidad, hay diseño. Entonces, esta idea se menciona constantemente en la Biblia. Por ejemplo, Pablo dice, vamos a ver un pasaje, alguien que pueda leer Hechos capítulo 14. Miren cómo Pablo va a hablar acerca de esto. Hechos capítulo 14, pero los versículos 15 al 17. Yo puedo leer. Ok, adelante. Así dice la palabra, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus caminos propios. Hasta la 19, ¿cómo dice? Sí, hasta el 17. Amén. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Muchas gracias. Ese pasaje nos muestra, Pablo está utilizando el argumento teleológico. Hay un diseño y hay un diseñador. Y está mostrando a Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, dice el mar y todo lo que hay en ellos, el cual en otro tiempo permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos. Sin embargo, dice, no dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien. Miren, dándonos la lluvia del cielo, las cosechas abundantes, llenando nuestros corazones de alimento y de alegría. Y en otro pasaje, en Romanos capítulo 1, versículo 20, aquí Pablo dice, porque las cosas invisibles, ¿recuerdan ese pasaje? Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Y aquí nos muestra que los atributos y el poder de Dios se ven claramente en lo creado. Claramente en lo creado. Entonces, hay un diseño y hay un diseñador. ¿A qué me refiero? Estoy hablando del argumento teleológico. Ahora, no solamente está ese argumento, también está el argumento moral, y este argumento nos va a hablar acerca de la ley. Este argumento va a enseñar moralidad basada en una realidad objetiva. Dios es lo que la naturaleza del alma humana declara que es. Siendo así, entonces, todo ser humano tiene en su propia naturaleza la evidencia de la existencia de Dios, lo que va a generar ahora convicción entre el bien y el mal. Siendo que Dios existe y hay evidencias de la existencia de Dios, esto va a generar entonces una convicción entre el bien y el mal. El hombre tiene en sí mismo la evidencia de que Dios es un ser personal, es un ser objetivo, inteligente, voluntario y moral. Ahora, el hombre sabe que Dios lo conoce, tiene derecho a mandarle, y que Dios puede castigar y puede salvar. El hombre tiene, en cierto sentido, tiene sentido entonces del bien y del mal. ¿De dónde viene ese sentido del bien y del mal dentro del hombre? Proviene de Dios, de la moralidad de Dios. Percibe o juzga algunas cosas como correctas
y otras como incorrectas. Ahora, estos juicios conciernen a juicios morales y van a tener una autoridad de la que nosotros no podemos excusarnos. Estos juicios dependen entonces de una realidad objetiva de señorío, de ley o de regla o de norma a la que nosotros estamos obligados a conformarnos. Ahora, ¿por qué sabemos el bien y el mal? Bien, porque Dios ha puesto en cada ser humano su ley. Su ley. Cuando juzgamos algo como correcto, lo juzgamos de acuerdo con la ley de Dios. Cuando juzgamos entonces algo como incorrecto, juzgamos que no se ajusta a la ley de Dios. Tales leyes no provienen de nosotros. Son realidades objetivas, establecidas, fundamentadas en la naturaleza moral del Creador, que exige ciertas acciones de las criaturas racionales. Sin una realidad entonces objetiva que nos dicte innatamente decisiones morales, conscientes, cada individuo tendría la capacidad de determinar su propia moralidad. Y a los demás no se les permitiría indignarse ante los crímenes más horribles, ni ante la moralidad más degradante. Entonces, los deseos de un pedófilo serían igualmente válidos que los de un violador, al igual que los de un asesino en serie, o las atrocidades también, ¿no?, que se han suscitado con Hitler. Entonces, ¿de dónde viene esa moralidad? No del hombre. No del hombre. El hombre sabe el bien y el mal. Sí, ¿de dónde sale? No porque ha sido criado en un hogar con valores, no. Eso viene de Dios. De Dios. El hombre conoce entonces el bien y el mal, y eso proviene de Dios, de la ley moral de Dios. Ese es el argumento moral que nos muestra. Y aquí tenemos que profundizar varias cosas también, que vamos a poner en ejemplo en los ensayos que vamos a hacer el día sábado. Ahora, noten, estos argumentos, estos 4 argumentos han sido utilizados a lo largo de toda la historia por el protestantismo. Aquí los estamos viendo en definiciones, no los estamos viendo cómo están funcionando con preguntas, todavía no, pero sería interesante que nosotros podamos profundizar más esto. Solo estamos viendo las definiciones que se están utilizando. Ahora, acerca de esto, de los argumentos, nosotros tenemos que ahora indagar un poco más. Hablemos ahora del conocimiento del Dios bíblico. El tema de nuestra clase es la doctrina de Dios, el conocimiento del Dios bíblico. ¿Por qué? Porque al abordar el conocimiento de Dios, la primera pregunta que va a surgir aquí es: ¿se puede conocer a Dios? Bueno, ya hemos respondido de que Dios existe. Dios existe. ¿Cómo podemos probar la existencia de Dios? Bueno, primero hemos estado viendo que todos tienen un conocimiento innato de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado ese conocimiento innato de Dios y su ley en cada corazón, en cada ser humano. Y podemos utilizar, y lo que ha hecho la Iglesia protestante a lo largo de todo el tiempo, va a utilizar los 4 argumentos acerca de la existencia divina, argumentos filosóficos fundamentales: el argumento ontológico, el cosmológico, el teleológico y el moral. Han utilizado y se sigue utilizando estos argumentos para probar la existencia de Dios. Ahora la pregunta: ¿de dónde salen estos argumentos? Bien, el cristianismo está tomando la filosofía, y principalmente aquí a Platón, está tomando lo que Platón ha escrito en este sentido y lo está llevando como herramienta para utilizarlo para probar la existencia de Dios. Entonces vamos a hacer un ensayo, ¿no? Vamos a ir viendo los versículos, donde
se puede afirmar que hay un argumento ontológico, otro cosmológico, otro teleológico y ese argumento moral. Ahora, la pregunta va más allá. Bien, ya hemos visto que sí, Dios existe, es un Dios necesario, es necesario. ¿Por qué? Porque el mundo está en orden, el universo está en orden, no hay caos. Hay un diseño y hay un diseñador. La moralidad no está en nosotros, viene de un ser superior a nosotros, externo a nosotros, un ser necesario a nosotros. Siendo así, entonces la pregunta es, ¿se puede conocer a Dios? Y la segunda pregunta a esa es, ¿cómo? ¿Podemos conocer a Dios? ¿Cómo? 3 preguntas que tenemos que ver en esta doctrina. ¿Podemos conocer a Dios? Segunda pregunta, ¿cómo? Y la tercera pregunta es, si se puede conocer a Dios, entonces, ¿cómo nosotros lo percibimos correctamente? ¿Cómo lo percibimos? Entonces, ¿Dios puede ser conocido? Ahora tenemos que indagar en esa parte. Vamos a indagar. Estamos hablando, estoy trayendo a colación todas las sistemáticas de lo que han hablado acerca de esto. La Biblia enseña que Dios puede ser conocido. Sí. Enseña que la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios y de Jesucristo, su único Hijo. Ahora, noten el Salmo capítulo 76, verso 1. Salmo 76, verso 1. Esté con su Biblia al lado. Así buscamos, y así participamos, anoto participación, y hacemos dinámica la clase. Salmo 76, 1. ¿Alguien lo tiene? Adelante, Irma, muchas gracias. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Qué pasaje tan importante. Dios puede ser conocido, noten el Salmo 76, en Judá es conocido Dios, grande es su nombre en Israel. Isaías capítulo 11 versículo 9 dice, no harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y luego encontramos al apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, no harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Entonces, esto no significa que los cristianos puedan conocer todo lo que es verdad acerca de Dios. No podemos comprender a Dios, es decir, conocerlo completamente y plenamente. No podemos conocer plenamente y completamente a Dios, no lo podemos, sino que aprendemos a Dios, es decir, entendemos en parte lo que nos ha revelado acerca de sí mismo. ¿Podemos conocer a Dios? La respuesta es sí, pero no totalmente ni completamente, sino parcialmente. Y lo conocemos y lo entendemos en parte por lo que Él se ha revelado a nosotros, lo que Él se ha revelado acerca de sí mismo a nosotros. Ahora pregunta, ¿dónde se ha revelado Dios a nosotros? ¿Dónde Dios se ha revelado a nosotros? A través de su palabra. Bien, Isamar. En su palabra. Ahora, aquí tengo que entrar a ver ahora acerca de los atributos de Dios. Dios es inconcebible e incomprensible. Es decir, Dios es ilimitado. Por lo tanto, lo infinito es incapaz de la limitación. Nuestras mentes son limitadas, no son infinitas. De esta manera, entonces, el Dios infinito es inconcebible.
No podemos formarnos una imagen representativa de Dios en nuestras mentes. No lo podemos hacer porque también está prohibido. Eso está prohibido según el segundo mandamiento, tener o hacernos una imagen de Dios. No es que no podamos creer ciertas enseñanzas sobre Dios tal como Él se ha revelado, sino que no tenemos un punto en el que nosotros podamos formular una descripción completa de Él. Dios también es incomprensible. Es decir, no se le puede comprender. Voy a indagar un poco más en eso. Es decir, no se le puede tener un conocimiento completo. No podemos tener un conocimiento completo y exhaustivo de Él. No podemos entender al Dios Todopoderoso a la perfección. De esta manera, aquí podemos observar que nuestro conocimiento de Dios entonces es parcial. Sabemos que Dios sabe, sabemos que Dios siente, que Dios ama, que Dios actúa. No conocemos completamente sus sentimientos, sus emociones, sus acciones, su conocimiento. Hay mucho en Dios que nosotros desconocemos por completo. Lo que sí sabemos, lo sabemos, pero imperfectamente. Sin embargo, estimados, nuestro conocimiento de Dios, tal como se afirma en la Biblia, o innato, hasta donde dicho conocimiento se puede llegar, es verdadero conocimiento. Tenemos un conocimiento parcial de Dios, sí, pero este conocimiento parcial de Dios es verdadero conocimiento. Entonces la pregunta, ¿se puede conocer a Dios? Sí, de forma parcial, no completamente, no plenamente. Podemos conocer a Dios de la manera que Él se ha revelado, con los datos que Él se ha revelado a sí mismo a nosotros. Tenemos un conocimiento limitado de Dios. Ahora la pregunta, si existe Dios, porque la Biblia empieza, la Biblia no empieza persuadiendo que existe Dios, no, la Biblia empieza declarando que Dios existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No empieza a persuadir que existe un gran creador, no, ya nos muestra o ya nos da los datos acerca de la existencia de Dios. La Biblia asume la existencia de Dios, asume. Entonces, siendo así, si podemos conocer a Dios de forma parcial, entonces, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo se forma nuestra mente la idea de Dios? Algunos responden a esto por negación. En otras palabras, decimos que Dios es infinito, es decir, no finito. Pablo lo asume esta parte y al dirigirse precisamente a los atenienses, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, el versículo 29, si alguien podría leer Hechos 17, 29. Sí, puedo leer, dice. Adelante. Adelante. ¿Quién está leyendo? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ok, su nombre me dice Juan Carlos, pero no suena a Juan Carlos. Perdón, me equivoqué, dispositivo de mi esposo, Juana Beizán. Juana Beizán, ok, Juan. Gracias. Juana Beizán, dije, ese no es Juan Carlos. Bueno, ya. Este pasaje es importante. Pablo lo asume y se está dirigiendo entonces a los atenienses. Por tanto, siendo linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra labrada por arte y arte humano. Ahora, Dios
no se ha comunicado con nosotros en afirmaciones completamente positivas, sino solo en afirmaciones comprensibles. Él es santo, Él es justo, Él es amoroso, bondadoso, etcétera, etcétera. Cualidades que corresponden a lo que nosotros podemos entender. Y este tipo de comunicación se denomina antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿Ah? Fidel, su micrófono está encendido, por si acaso. Entonces, esta parte es bien importante. Dios no se ha comunicado con nosotros en afirmaciones completamente positivas, sino solo en afirmaciones comprensibles para nosotros. Él es santo, Él es justo, Él es amoroso. Cualidades que corresponden a lo que nosotros podemos entender. Y este tipo de comunicación se denomina antropomorfismos. Por eso van a encontrar en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, las alas de Dios, ¿no? El brazo de Dios. No te está diciendo que Dios tiene ahí brazo o que tiene alas. Está hablando en un lenguaje que nosotros podemos entender. Podemos entender. Esas las alas de Dios para protegerte. No te está diciendo que Él tiene alas. Nos está hablando en un lenguaje comprensible para nosotros, y este tipo de comunicación se denomina antropomorfismo. Dios se comunica entonces en términos humanos que podemos comprender, y esto culminó finalmente en la escritura de su palabra, en la Biblia, en la manifestación del Logos o palabra de Dios, en la persona de Jesucristo. Entonces, estimados, la Biblia, la divina revelación de Dios sobre sí mismo, va a otorgar al hombre conocimiento real. Va a enseñar al hombre qué es Dios, qué es el pecado, qué es la ley, quién es Cristo, el plan de salvación y el estado del alma después de la muerte, entre otros temas. El conocimiento que recibimos de la Biblia es real en el sentido de que las ideas que obtenemos de las Escrituras nos van a ayudar a nosotros a formarnos ideas verdaderas sobre cómo son realmente Dios y sus obras. Dios y Cristo, la santidad, el pecado, el cielo y el infierno, son realmente lo que la Biblia declara que son. Y noten, como hemos estado hablando el día de ayer, no son contradictorios, son verdad. Bien, estamos yendo de forma gradual. Ahora, ¿cómo conocemos a Dios? Bien, a través de las Escrituras, pero Dios nos habla en un lenguaje que nosotros podamos entender. A eso se llama antropomorfismo. ¿Podemos conocer a Dios? Sí, parcialmente, no completamente ni plenamente. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Dios es infinito. Él se ha dado a conocer por su palabra. Bien, ahora sigamos profundizando. Siendo así, entonces, veamos las definiciones acerca de Dios. Cuando decimos que la Biblia define a Dios, permítanme, me van a poner siempre en avisar para que pase las diapositivas, porque si no, no vamos a ir comprendiendo. Aquí vamos a llegar. Vamos a ver acerca de las definiciones acerca de Dios. Cuando decimos que la Biblia define a Dios, aquí, lo que queremos decir es que somos capaces de formular la idea de Dios tal como reside en nuestra mente, representada por la verdad de su palabra. Una de las mejores definiciones acerca de Dios se encuentra justamente en este documento histórico de la Confesión de Fe de Westminster. Entonces, en la Confesión de Fe de Westminster se define quién es Dios. Y dice: hay un solo Dios vivo y verdadero, infinito en ser y perfección, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, sin partes ni pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, santísimo, absoluto,
que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad, inmutable y justísima, para su propia gloria, misericordioso, bondadoso, compasivo, paciente, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que recompensa a los que le buscan diligentemente, y además justo y terrible en sus juicios, que aborrece todo pecado y que de ninguna manera absolverá al culpable. Es una verdadera formulación acerca de la idea de Dios. Ahora, siendo así, vamos a profundizar un poquito más. El ser de Dios. Veamos ahora el ser de Dios. Entonces, Dios tiene una existencia real y sustancial. Y esta es una esencia, es decir, Dios es por naturaleza una sustancia, una esencia infinita, eterna e inmutable. Ese es Dios. Ese es Dios. Estos y otros detalles sobre los que nosotros podemos saber acerca de Dios son lo que nosotros llamamos sus atributos. Sus atributos. Aquí tenemos que ver un punto importante y hacer el ajuste doctrinal en nosotros. Estimados, Dios no está compuesto en partes. Algunos han formulado que Dios se compone en partes. No, Dios no se compone en partes. No es parte misericordia, parte juicio, parte amor, parte bondad. No, Él es todo amor, 100%. Él es toda justicia. Él es todo santísimo. Él es todo inmutable, todo infinito. Cuando Dios actúa, no deja por ejemplo, cuando Dios actúa en amor, no deja todos los demás atributos y solo actúa en amor. No, cuando Dios actúa en el conjunto de todos sus atributos. Dios, entonces, no está constituido en partes. Dios tiene una existencia real y sustancial. Esta es su esencia. Dios es entonces por naturaleza una sustancia, una esencia, pero que es infinita, es eterna y es inmutable. Entonces, Dios tiene atributos divinos, a los que nosotros también denominamos las perfecciones divinas. Perfecciones divinas. Y estas perfecciones divinas de Dios se dividen en dos grupos: atributos comunicables y los atributos comunicables. Pero veamos los atributos antes de entrar un poquito más. La esencia divina, a la esencia divina, es decir, a Dios, Dios posee entonces perfecciones divinas llamadas atributos. Estos son esenciales para la naturaleza del ser divino, ese ser divino de Dios, y necesarios para nuestra concepción acerca de Dios. Los atributos se dividen en dos clases: atributos comunicativos y atributos no comunicativos, o atributos incomunicables y atributos comunicables. Los atributos no comunicativos o los atributos no comunicables son aquellos que nosotros, como seres humanos, no compartimos y que solamente Dios posee. Son atributos que solamente por ser Dios, solamente Él los tiene y no nosotros. A Dios se le hace referencia negativamente en clases como la simplicidad, la infinitud, la eternidad, la inmutabilidad. Son atributos que solamente le pertenecen a Dios. La infinitud, la inmensidad, la eternidad, la inmutabilidad, la simplicidad. Son atributos del ser de Dios, que nosotros no lo poseemos. No lo poseemos, pero que Dios lo posee. Los atributos comunicativos son aquellos entonces que podemos experimentar, o los atributos comunicables son aquellos que podemos nosotros experimentar.
Aunque Dios los posee perfectamente en su ser, estos son poder, conocimiento, santidad, justicia, bondad y verdad. También podemos clasificar los atributos de Dios en aquellos que se refieren a su esencia, como el infinito, aquellos que se refieren a su intelecto, como el conocimiento, y aquellos que se refieren a su voluntad. Ahora, yo pregunto, ¿el atributo de amor de Dios es un atributo comunicable o incomunicable? Comunicable, dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos lo manifiesta a nosotros, o sea, nos lo expresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos amar, pero no amamos como Dios ama. ¿No es cierto? Dios ama de forma plena. Nosotros amamos de forma parcial, nosotros amamos cuando nos conviene, no Dios. Pero nosotros poseemos eso. Entonces, van a leer en libros de teología sistemática, cuando profundicen, que no van a hablar de atributos, hablan de perfecciones. Pero aquí rápidamente estamos aprendiendo que cuando se habla de perfecciones se está hablando de los atributos de Dios. Pero veamos algunos de los atributos. Vayamos sumergiéndonos en los atributos, por ejemplo, en la infinidad de Dios. ¿Qué significa que Dios tenga ese atributo de la infinidad? ¿A qué se refiere? Aquí tenemos que ver 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. ¿Alguien puede ayudarnos? 2 de Crónicas 6, 18. Amén, licenciado. 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 18 dice: Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que ha edificado? Muchas gracias. Qué bello versículo. Ese versículo está hablando de la infinidad de Dios. Y la Biblia dice que Dios es más grande que lo que puede llenar el cielo y en la tierra. Y eso es lo que está afirmando en 2 de Crónicas 6, 18. ¿Acaso Dios habitará en la tierra con los hombres? Mirad, dice, ni el cielo de los cielos pueden contenerte. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Entonces, Dios está por encima de todo lo que nosotros podemos conocer y pensar. Es infinito, sin límites. Y sin límites en su ser y en sus perfecciones. Dios es infinito, lo que significa que no se le puede asignar ninguna limitación a su esencia. Por ejemplo, miren el Salmo 147, verso 5. Salmo 147, el verso 5. ¿Alguien lo tiene? ¿Richard? Dicen, Adelante, yo lo tengo. Juanita. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ese es Salmo 147, 5, dicen. Gracias, qué bello versículo, ¿verdad? Entonces, miren, el Salmo 147, el verso 5, relaciona la esencia de Dios, porque hay una relación que está haciendo, es una relación de la esencia de Dios con su conocimiento. Grande es nuestro Señor y de gran poder, su entendimiento es infinito. Entonces está relacionando su conocimiento con la esencia misma de Dios. Entonces, estimados, es necesario una aclaración sobre la idea de que Dios es infinito. Esto no significa que Dios sea todo, como enseñan los panteístas. El panteísmo enseña que Dios es el árbol,
El panteísmo enseña que Dios es la roca, que Dios es las estrellas, que Dios es el mundo creado. Dios es infinito en su propia naturaleza, pero eso no excluye a otras entidades que Él ha creado, que son finitas, que forman parte de Él. Se relacionan con Él, pero que no son parte de Dios. Un espíritu infinito no impide la realidad de la existencia de algo creado. Dios existe como un espíritu infinito, cuyos atributos ahora no tienen límites. Y Dios es infinito en su ser porque no se le puede asignar ningún límite a todos sus atributos. No se le puede asignar. Entonces tenemos que tener cuidado de no ser o no estar cayendo en el panteísmo. Pero ¿qué significa que Dios, el atributo de Dios, la inmensidad de Dios? Aquí vamos a ver a Génesis capítulo 28 verso 16. Génesis 28, 16. Amén, licenciado. Ever, capítulo 28, ya. versículo 16. Dice la palabra de Dios: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora sí, gracias. Ahora, la inmensidad en relación con el espacio se denomina inmensidad o incluso omnipresencia. La inmensidad de Dios es la infinitud de su ser en relación con el espacio. Es decir, Dios llena la inmensidad con su presencia. Su omnipresencia es la infinitud de su ser en relación con sus criaturas. Dios está igualmente presente con todas sus criaturas en todo momento y en todo lugar. Por eso Jacob dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y esto es un buen punto para nosotros. Entender la inmensidad de Dios nos va a llevar a nosotros a ser reverentes y enseñar a los hermanos a ser reverentes en el culto. ¿Por qué? Bien, cuando nos reunimos en asamblea, no quiere decir o no significa que una parte de Dios se reúne con una iglesia, por ejemplo, en Achumani, otra iglesia en Río Seco, otra iglesia en La Garita. Una parte de Dios está aquí, una parte de Dios está allá. No. Es decir, cuando Dios es invocado, cuando Dios se reúne con nosotros en la asamblea, los días de culto, el todo de Dios se reúne. El todo de Dios se reúne. Él habita donde se invoca su nombre. Entonces, amados, estimados, Él está igualmente presente con todas sus criaturas, en todo momento, en todo lugar. Por eso es ciertísima la declaración de Jacob: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Dios no está lejos de nadie. Dios llena todo el espacio. Las limitaciones del espacio no tienen relación con Él. Él no conoce límite en el espacio. No está ausente de ninguna parte del espacio, ni más presente en una parte que en otra. Él está donde está, en la plenitud de su ser siempre. Cuando nos reunimos en asamblea, la plenitud de Dios, la inmensidad de Dios, el todo de Dios se reúne con nosotros. Es por eso que se exige la reverencia a la lectura de la palabra, a la exposición de la palabra. Dios está presente. Y ahora, indaguemos un poco más. ¿A qué se refiere con la eternidad? Ya hemos hablado de la infinitud, la inmensidad, pero veamos la eternidad. ¿A qué se refiere? Indaguemos un poco más de lo que nosotros sabemos, es decir, profundicemos en nuestro conocimiento acerca de lo que quiere decir que Dios es eterno. La infinitud de Dios
en relación con la duración es la eternidad. Me explico. Dios está libre de todas las limitaciones de espacio y de tiempo. No existe durante un periodo de tiempo más que otro. No. Para Dios, todas las cosas son un ahora instantáneo. Dios vive siempre en un presente continuo. En un presente continuo. Él puede moverse atrás y adelante del tiempo. El tiempo no tiene un límite para Dios. Nosotros estamos limitados por el tiempo. Nosotros no podemos regresar al tiempo. No podemos adelantarnos. Dios vive en un presente continuo, pero no limitado. El tiempo y el espacio no tiene límite para Dios. No hay distinción para Dios entre presente, pasado y futuro. Ahora, noten lo que declara el Salmo 90, verso 2. Salmo 90, verso 2. ¿Alguien lo tiene? Lo tengo, dice. Adelante, Shenley. La palabra dice, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Tú eres Dios. Ahora, noten el Salmo 102, dice, desde la antigüedad fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido los cambiarás y serán cambiados, pero dice, tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Dios es, como nos dice en Isaías, el alto, el sublime, el que habita la eternidad. Entonces, estimados, para Dios, 1000 años, dice, delante de ti son como el día de ayer que ya pasó. El Salmo 90, el verso 4. Y como lo expresa el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, él dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es más, esa declaración en Hebreos que encontramos de Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces la Biblia enseña que Dios es llamado el Dios eterno o impercedero. Su designación principal en el Antiguo Testamento para su pueblo fue el gran yo soy. El gran yo soy. Entonces, Dios no tiene límites. Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando que no hay límites de espacio ni de tiempo. Ni de espacio. Ahora, indaguemos ahora en la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa que Dios sea inmutable? ¿Qué es la inmutabilidad? Que no cambia. Que no cambia. Ahora, la inmutabilidad de Dios va a estar íntimamente ligada a la inmensidad y a la eternidad. Porque la Biblia dice, Él es el primero y el último, Alfa y Omega, el mismo ayer, hoy y por siempre. Ellos serán cambiados, pero tú eres el mismo, dice. Entonces, Dios está por encima incluso de la posibilidad del cambio. El espacio infinito, la duración infinita no pueden cambiar. Deben ser para siempre lo que son. Por lo tanto, Dios, estimados, es absolutamente inmutable en su esencia, en su atributo. No puede cambiar, no puede aumentar ni disminuir. No está sujeto a ningún desarrollo, no está sujeto a ninguna evolución. Su conocimiento, su poder nunca pueden ser mayor ni menor de lo que son ahora. Nunca puede ser más sabio, más santo, más justo, más misericordioso de lo que ya ha sido y de lo que es. Y esto es importante porque muchas veces el cristianismo, este cristianismo posmoderno, lleva consigo el modalismo, una herejía acerca de Dios. ¿Cuál es el modalismo que maneja? ¿Cuál es la herejía? Dicen, bueno,
Antes, en el Antiguo Testamento, Dios estaba airado, siempre actuaba de una forma. Ahora en este tiempo no, Él ha cambiado. Él es más misericordioso. Eso es una modalidad, es un modalismo que se maneja, y eso es una herejía. O algunos dijeron, en el Antiguo Testamento es la relación de Dios Padre, ahora cambia. En el Nuevo Testamento era con Dios Hijo. En este tiempo ahora se relaciona con Dios Espíritu Santo. Dios no muda. Dios es el mismo. El mismo Dios del Antiguo Testamento lo tenemos ahora. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Nosotros hemos cambiado. Dios no cambia. No cambia. No puede aumentar, no puede disminuir. Dios no está sujeto a ningún tipo de desarrollo, no está sujeto a ningún tipo de evolución. Su conocimiento, su poder nunca pueden ser mayores, nunca pueden ser menores de lo que son ahora. Nunca puede ser más sabio, como lo dijimos, más sabio, más justo, más misericordioso de lo que ha sido. Por eso Santiago capítulo 1 versículo 17 dice que Él es el Padre de las luces. Noten la siguiente frase, dice, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y aquí recurrimos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Números capítulo 23, el verso 19, se afirma, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dijo algo y no lo hará? ¿Acaso habló y no lo cumplirá? Y claramente, noten, Malaquías capítulo 3 versículo 6, aquí claramente declara, y aquí en este pasaje dice, yo soy Jehová, no cambio. Y uno de mis pasajes favoritos, Isaías capítulo 56, el versículo 9 al 10. ¿Alguien lo puede leer? Isaías capítulo 56, los versículos 9 al 10. Amén, licenciado. Adelante, Irma. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Hasta dónde dijo Lisa? Isaías 56, el versículo 9 al 10. Estoy leyendo ya, voy por el 11. Y esos perros... Isaías 56, el versículo 9 y 10. Ya, se lo vuelvo a leer, licenciado. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Solo ellos, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Ok. Estoy buscando yo ese pasaje. Isaías 56, sí, está bien, sí. 9. Yo estoy buscando ese pasaje, miren donde dice, yo soy, está aquí. Yo soy Dios y no hay otro como yo, que anuncio el fin del principio, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido y hecho, que digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que me plazca. Haré todo lo que me plazca. Ahora, tomando estas porciones de las Escrituras, estimados, aquí debemos mencionar que en las Escrituras hay algunos pasajes donde se dice que Dios se arrepiente. Irma está con su micrófono encendido, por si acaso. Ahora, hay algunos pasajes donde se dice que Dios se arrepiente. Sin embargo, estimados, estos pasajes deben interpretarse del mismo modo que aquellos en los que se dice que cabalga sobre las alas del viento.
dice que esconde a la gente bajo sus alas, salva a la gente con su brazo poderoso o camina por la tierra. Esto no presenta ninguna dificultad, simplemente lo que nos está diciendo son antropomorfismos que relacionan información sobre Dios con la mente finita de una manera que se puede comprender. Y este tema vamos a abordar ampliamente cuando veamos las voluntades de Dios. Las voluntades de Dios. Y se va a aplicar allí y vamos a aplicarlo de forma muy exhaustiva. Entonces, hay pasajes que dicen que Dios se arrepiente, pero debemos interpretar esta parte simplemente con lo que ya hemos visto, los antropomorfismos, en el sentido también de otros pasajes que nos hablan sobre que Dios salva a la gente con su brazo, camina por la tierra, que esconde a la gente bajo sus alas, que cabalga sobre las alas del viento. Son antropomorfismos. Nos están dando a nosotros un lenguaje para que nosotros podamos entender. Ahora la pregunta es ¿cómo se interpreta esto? Hay una regla y eso es lo que vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a la parte de las voluntades de Dios. A veces los teólogos confunden inmutabilidad con inmovilidad. Al negar que Dios puede cambiar, a veces niegan que pueda actuar. No. Dios puede relacionarse sin cambiar su carácter, su voluntad ni sus atributos. Pero, yendo un poquito más, avanzando un poco más, tenemos que hablar también de la simplicidad de Dios. Dios es simple. Entonces tenemos que entender qué significa la simplicidad de Dios, la seidad de Dios. Dios es autoexistente. Él posee el poder, todo poder. Él posee el poder del ser necesario, como lo hemos estado viendo hace unos minutos atrás. Y esto se denomina teológicamente la aseidad. La aseidad de Dios que van a encontrar en algunos libros. La palabra aseidad proviene del latín que significa de sí mismo. Solo Dios tiene el poder de ser en y por sí mismo. Y este atributo también pertenece a los atributos incomunicables de Dios, como la inmutabilidad y el ser infinito de Dios. Solo Dios tiene el poder de ser, es decir, es capaz de la nada de crear algo como lo hizo, ¿no?, al crear el mundo ex nihilo. Ex nihilo. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la aseidad de Dios implica la simplicidad divina, es decir, Dios es un ser único. No solamente es un ser único, sino es un ser necesario, que no tiene partes de ningún tipo, no tiene partes espaciales, no tiene partes temporales, no tiene partes abstractas. Yo tengo brazos y piernas, tengo cerebro, tengo ojos, tengo hígado, estoy compuesto por partes. Dios es espíritu simple, no tiene partes de ningún tipo. Cuando me recuesto, digamos, en mi sala, mi cabeza está en un extremo y mis pies en el otro. Ahora, Dios es simple. Él es un ser que tiene todo su ser en cada lugar. Cuando usted se recuesta en su cama, su cabeza está a un lado y sus pies al otro lado. Pero no pasa eso con Dios. Él es un ser que tiene todo su ser en cada lugar donde está en la plenitud de su ser. Él está necesariamente allí en toda su totalidad. Otra implicación de la constitución de Dios como un ser necesario y simple sin partes es que Él carece de emoción o es impasible. La emoción
implica estar en relación con algún agente externo. La emoción implica dependencia. Por ejemplo, una persona actúa de cierta manera y otra persona una persona reacciona a esa primera persona. Eso es dependencia. Ahora, Dios no depende de ninguna persona y Dios no depende de ninguna cosa. Puesto que Dios ha creado todo, Él nunca depende de su creación. En consecuencia, las emociones bíblicas que se le atribuyen a Dios como la ira, el amor, los celos, son nuevamente para nosotros antropomorfismos que se dan en relación con el sujeto, no con la disposición del objeto. Y aquí permítanme usar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, pudieran salir esta noche, ¿no? Cuando haya una luna llena, por ejemplo. Cuando ustedes miran la luna de frente, pero cuando la están mirando fijamente, están en relación con la luna. Pero luego den la vuelta con la luna a sus espaldas. Hagan ese ejercicio, ¿no? Vean si hay una luna, mírenla, den la vuelta. Ahora están en una relación diferente con la luna. La luna ha cambiado. Perdón, la luna no ha cambiado. No cambia. Ustedes sí. Su relación con la luna ahora ha cambiado. Antes estaban de frente, ahora están detrás. La luna es un lugar que no ha cambiado. De esa forma, Dios es un ser necesario, sin pasiones, ni partes. Dios no cambia. Los hombres sí. Ahora, hay algo más. Tenemos que seguir profundizando. Permítanme ir ordenando en mi bosquejo, en mi cabeza. Ahora tenemos que hablar de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa que Dios sea omnipresente y omnisciente? Bien, que Dios lo sabe todo en un instante presente. Vamos a ver Hebreos capítulo 4, verso 13. Hebreos capítulo 4, verso 13. Sí, Hebreos 4, 13. ¿Alguien lo tiene? Dice, Hebreos 4. Adelante, Richard. Sí, dice aquí Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora vamos a profundizar en este texto. Miren, cuando decimos que Dios lo sabe todo, es omnisciente y omnipresente, estamos diciendo que Él no piensa en el futuro, ni recuerda el pasado. Él lo sabe todo ahora mismo. Ese es Dios. Y siempre no piensa en el futuro, ni recuerda en el pasado. Él lo sabe todo ahora mismo. En las Escrituras, por eso vemos que Dios es visto como el ojo que siempre está presente, al que todas las cosas se revelan perfectamente. Por eso el autor de Hebreos, que ha leído nuestro compañero en el texto, dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo en un instante presente. No piensa en el futuro ni recuerda el pasado, lo sabe todo ahora mismo. El salmista dice: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme, desde lejos entiendes mis pensamientos. Más adelante vemos en Proverbios capítulo 15, el versículo 3, y aquí es muy directo cuando dice: los ojos del Señor están en todo lugar, observando a los malos y a los buenos, incluso aquellas cosas que parecen mundanas, como los folículos individuales de nuestro cabello. Todo es conocido por Dios, porque nos dice: hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Él conoce todas las cosas como son, el ser como ser.
los fenómenos como fenómenos, lo posible como posible, lo actual como actual, lo necesario como necesario, lo libre como libre, el pasado como pasado, el presente como presente y el futuro como futuro. Aunque todas las cosas están siempre presentes en su mirada, la omnisciencia de Dios se deriva también de su omnipresencia. Dios está presente en todas partes, en la plenitud de su ser, en todo momento. Está tan completamente presente en el infierno como en el cielo. Ahora, ¿Dios está en el infierno? Es la pregunta. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ante esa afirmación? Yo creo, le dicen que sí, porque Él está en todo lugar. Sí, Él está en todo lugar y Él está precisamente ahí, está tan plenamente presente en el infierno como en el cielo. No hay lugar donde Dios no esté. Como Dios llena el cielo y la tierra, todas las cosas suceden en su presencia. Por eso, aquí los reformadores decían que nosotros vivimos coram Deo, y es cierto, las escrituras hablan de eso. Vivimos coram Deo, siempre en la presencia de Dios. No hay ningún momento en que nos salimos de la presencia de Dios. No existe. Siempre estamos en la presencia de Dios. Como Dios llena el cielo y la tierra, todas las cosas suceden en su presencia. Entonces, siendo así, que Dios lo llena todo, es omnisciente, omnipresente, está en todas las partes, no hay ningún lugar donde Dios no esté, ¿por qué nosotros oramos? Señor, entramos a tu presencia. ¿Cuándo hemos salido de su presencia? ¿Cuándo nos hemos salido de su presencia? Un conocimiento real acerca de Dios en los atributos nos va a ayudar a nosotros a orar de forma mucho más correcta. No hay un momento en que nosotros salimos de su presencia, porque todas las cosas suceden en su presencia. Él conoce nuestros pensamientos mucho mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Cuando codiciamos, Él lo sabe. Él está presente allí en el momento en que nosotros codiciamos. Cuando oramos, Él lo sabe. Él está allí en el momento en que oramos. Y Él sabía antes de que nosotros oráramos que nosotros oraríamos. Y Él sabe también cuán bien o cuán mal lo hacemos. Cuando mentimos, Él lo sabe. Él lo sabe y Él está presente en la transacción de todos los sucesos, de todas las cosas en todo el mundo. Estimados, entonces, de esta manera, la omnipresencia y la omnisciencia permiten a Dios juzgar justamente todas las cosas por su carácter justo. Y esto a medida que ocurren los momentos en esta dimensión futura de tiempo. Entonces, conociendo mucho mejor la omnipresencia, la omnipotencia, los atributos de Dios, nos ayuda a nosotros a ajustar nuestras oraciones. Todo ocurre en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo y en todo. Él está en todas partes y el todo de Dios está en todo lado. Nunca salimos de su presencia. Pero también Dios es sabio. Dios es sabio. Permítanme ver Salmo 104. Veamos Salmo 104, el verso 24. Ya lo tengo, Licen. ¿Qué dice? La palabra del Señor. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Con sabiduría las has hecho todas.
La tierra está llena de tus posesiones. Qué lindo versículo. La sabiduría y el conocimiento están, obviamente, íntimamente aquí relacionados. Sabiduría y conocimiento. La sabiduría se manifiesta en la selección de los fines y los medios adecuados para la realización de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Por ejemplo, así como la naturaleza muestra un propósito específico, todas las obras de Dios demuestran su sabiduría. Y esto, estimados, ocurre desde el más mínimo movimiento de un grano de arena hasta los medios para lograr el fin particular de la salvación y la manifestación de su propia gloria. Cuando adoramos a Dios, lo invocamos por eso diciendo, el único Dios sabio. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras, con sabiduría las hiciste todas. Incluso Pablo dijo eso, ¿no? Oh profundidad, oh la profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Entonces todo lo que hace Dios es sabio, sabio. Aunque nos parezca a nosotros por las depresiones, los enormes problemas, a veces llegamos a blasfemar y decimos, Señor, me has abandonado, ¿no? Dios está obrando en nosotros. Él sigue obrando. En el silencio, Él está obrando en nosotros. Nunca nos ha dejado. Eso es lo que hemos visto, ¿no es cierto? En su atributo acerca de lo que es la omnisciencia y la omnipresencia. No hay ningún momento en que Dios nos haya dejado o se haya alejado Él, ¿no? Entonces, aquí podemos indagar un poco más a través de la voluntad de Dios. Dios posee una voluntad que se manifiesta tanto en poder como en propósito. Miren, solamente estamos en estos cuadritos. Permítanme ver el avance aquí. Voy a buscar mi cuadro para hablar acerca de la voluntad de Dios. Aquí. Exacto, la voluntad de Dios. Y este punto es importantísimo para nuestra comprensión, estimados. Dios posee una voluntad que se manifiesta tanto en poder, como decíamos, como en propósito. Dios dirige necesariamente sus propias acciones y las acciones externas libremente. Dios es un agente voluntario con poder, ese poder de autodeterminación. Y la Biblia habla de la voluntad de Dios en sus decretos, en sus propósitos, en su consejo, en sus mandamientos. La voluntad de Dios es libre, y es libre en el sentido más elevado de la palabra. Él actúa según su propio beneplácito, según su propio criterio de lo que es sabio, de lo que es justo o de lo que es deseable. Es libre al crear, es libre al preservar todas las cosas. Existe, y aquí tenemos que observar que va a existir una diferencia entre la voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. Dos puntos importantes. La voluntad decretiva se refiere a sus propósitos y se refiere al futuro de los acontecimientos que Dios determina que ocurrirán antes de que sucedan en el tiempo. Él los planifica. Por ejemplo, Dios ha deseado la salvación de una persona en particular, entonces Él va a proveer todos los medios para que ese acto de salvación se lleve a cabo. La voluntad preceptiva se refiere a la norma, esa norma del deber para sus criaturas racionales para siempre. Por ejemplo, la ley de Dios en los 10 mandamientos van a demostrar
lo que todos los hombres deben hacer. Entonces, ambas están abarcando la voluntad de Dios. Y estos dos aspectos de su voluntad nunca entran en conflicto. Él permite que los hombres pequen, aunque el pecado está prohibido. Dios también les ordena que realicen cosas que jamás podrían lograr sin su ayuda. Como decía Cristo, si uno no nace de nuevo, no puede ver, decía. Tiene que nacer de nuevo, si no, no va a poder ver. Dios puede ordenar a los hombres que se arrepientan y crean, y sin embargo, por razones sabias que nosotros desconocemos, pueden abstenerse de darles la capacidad de arrepentirse mediante el poder del Espíritu. Y eso es lo que está marcado en Juan capítulo 3, los versículos 1 al 10. Ahora la pregunta es ¿por qué? Esta es la voluntad secreta de Dios. La voluntad secreta de Dios se entiende sus propósitos ocultos en su propia mente. La voluntad revelada de Dios son sus preceptos, sus propósitos dados a conocer a sus criaturas en su palabra, las cuales estas criaturas deben seguir. La voluntad de Dios, entonces, estimados, es el fundamento último de la obligación moral para todas las criaturas racionales. Pero no todas las criaturas racionales pueden recibir la capacidad de cumplir con éxito los mandamientos, los preceptos, los estatutos, las leyes de Dios. Desde lo simple hasta lo complejo, Dios decreta y Él permite sucesos a lo largo de todo el tiempo. Nada ha salido de su plan. Ahora, Jeremías, importante este pasaje de Jeremías capítulo 5, versículo 22. Veamos ese pasaje, ya estamos cerrando la primera parte. Jeremías 5:22, ¿qué dice? ¿Alguien me puede ayudar? Así descanso un poquito. Jeremías 5:22. ¿Están ahí? ¿Quién lo tiene? Licenciado, amén. Adelante. Capítulo 5, versículo 22. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentéis ante mí, que pues arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantará tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. Muchas gracias. Ahora, miren, este pasaje es importante también. Al mismo tiempo, Dios ordena ciertos fines para los hombres según las acciones, pero en respuesta a su ley. Por ejemplo, en Éxodo nos dice: Jehová dijo a Moisés, todo aquel que haya pecado contra mí, yo lo borraré de mi libro. Interesante ese pasaje. Por lo tanto, entonces, todo cristiano debe aferrarse a la voluntad preceptiva de Dios en su palabra. Él dice en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tu palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bien, estimados, tenemos que ver todavía la omnipotencia de Dios, la santidad de Dios, tenemos que ver la justicia de Dios, la bondad de Dios, tenemos que ver otros atributos también, la justicia, la misericordia, la gracia, el amor redentor, que lo vamos a estar viendo el día de mañana con la benevolencia de Dios. La majestad, el amor, la evidencia racional, con eso acabamos. Nos falta entonces
algunos atributos y para que nosotros entremos a la segunda parte. Falta que nosotros hablemos de otros puntos más acerca de la doctrina de Dios. Pero hasta ahí hemos de quedar. Adelante, Shirley. Licenciado, tengo una duda. Siempre hablamos a veces del carácter de Dios y a mí personalmente me confunde un poquito los atributos, el carácter. Viene a formar los atributos de Dios parte de su carácter. Eso quería preguntarle, porque yo normalmente hablo del carácter de Dios, pero no hablo de estos atributos, sino de otros. No sé si me puede orientar, por favor. Sí, pero aquí tengo que entender, cuando yo hablo de los atributos de Dios en sentido de su carácter, tengo que tener cuidado de que no esté enseñando, que no esté dando a enseñar, que no esté dando en la mente de los oyentes una enseñanza que no se adecua. Por ejemplo, Dios no tiene emociones. Las emociones que se dan en las Escrituras es para que nosotros podamos entender. Cuando digo que Dios está airado, Dios tiene celos, Dios es amor, tengo que tener cuidado de que ellos no recepcionen esa enseñanza como nosotros entenderíamos. Dios está airado, entonces nosotros entendemos Dios airado. Bien, airado es una persona que está enrojecida su cara y está a punto de estallar. Pero no es diferente en las Escrituras cuando se habla de la ira de Dios. Lo mismo va a suceder con los celos, lo mismo va a suceder con el amor de Dios. Tengo que tener cuidado. Y hablábamos una parte importante de eso en el atributo, déjenme ver, que lo voy a volver a repetir, de la seidad de Dios, la simplicidad de Dios. Yo le animo, estimada Shirley, que pueda sumergirse. Creo que está en la lectura del libro, ver acerca de la simplicidad de Dios, la aceidad de Dios, para que pueda tener una perspectiva mucho más correcta al enseñar acerca del carácter de Dios. Está bien, pero les voy a pasar mis apuntes para que ustedes puedan indagar más. ¿Está bien, Shirley? Está bien, licenciado, gracias. Vamos a ir viendo más acerca de esa parte. Estimados, aquí vamos a quedar. Sinceramente ya me estoy viendo hasta dónde vamos a... Nos falta todavía. De las 30 y tantas partes en mi bosquejo, nos falta algunas... casi la mitad hemos avanzado. Adelante, Fidel. Su micrófono está apagado. Gracias, Liz. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Estaba pensando cuando usted dijo que evidentemente Dios está ahí. Y cuando oramos muchos, no todos, decimos, entramos a tu presencia. Yo pienso que ese es el criterio del ser humano. Él se siente que se ha alejado. Es como en el caso de Adán y Eva. Aparte de eso, Isaías 59:2 dice también: vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios. En el libro de Romanos capítulo 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, diciendo, aún pecadores. ¿No? Entonces hay otro ejemplo del hijo pródigo, que también se alejó. Y ahí es donde el hijo pródigo reflexiona, ¿no? Y dice: volveré a la casa de mi padre. ¿Cuántos jornaleros allá disfrutan de una alimentación
que yo. Reflexiona y vuelve. Entonces yo creo que es una forma humana de decir que nosotros volvemos o entramos a la presencia de Dios, porque se siente en su ser, el ser humano, que se ha alejado de Dios. Y en la Biblia vemos también muchas veces el silencio de Dios, como que Dios nos hubiese abandonado. Yo he pasado en todos estos años muchas veces esas situaciones. Tengo que permanecer confiando en que Dios está conmigo. Pero he notado también el silencio de Dios. Muchas veces ni siquiera podía leer la Biblia. Me arrodillaba y no podía orar. Y leía la Biblia, pero hermano, estoy leyendo. Tampoco no lo entendía. Con muchas cosas que he atravesado en estos 50 y tantos años de ministerio. Entonces son para mí el hecho de que las personas, uno se aleja. En mi caso no creo que me haya alejado, más bien que yo quería tener una relación estrecha con Dios, así como al principio yo tenía. Yo podía llorar, yo podía contarle mis penas, mis sufrimientos, mis éxitos, pero ha habido épocas en las cuales realmente me he sentido solo. Yo sé que Dios no me ha dejado, pero por eso repito, creo que es una forma de decir del ser humano que se ha alejado, y él necesita volver a tener esa misma relación. He leído hace poco un libro que dice Dios busca íntimos, ¿no? Entonces, basado en esos versículos que le he citado, creo que es humanamente comprensible la forma como algunos oran, que quieren entrar a la presencia de Dios. Porque hay una cosa, la intimidad con Dios, no todos estamos disfrutando. Creo que eso es un asunto que todos tenemos que pensar. Hacemos oraciones naturales, es como decir en la mañana nos levantamos y decimos, Dios mío, aquí estoy, buen día, y luego nos vamos. Y Dios quiere intimidad, pero no le damos ocasión a conversar, porque ¿qué es oración? Oración es comunión, y comunión no puedes hacer solo vos. Necesariamente son comunicación entre dos personas. Entonces la pregunta entra ahí, ¿Dios habla o no habla? ¿Verdad? Entonces de esa manera yo estoy reflexionando, licenciado. Gracias. Gracias a usted, Fidel. Y es en base a lo que usted nos dice, y es algo real, que ajustamos nuestras oraciones, ¿no? Entonces mi oración va a estar ajustada, más apegada a las Escrituras y a mi realidad. Entonces diré, Señor, perdóname, ¿no? Porque mi pecado me aleja de ti, mi descuido, entonces mi falta de comunión. Ahora mi oración va a expresar lo mismo, pero mucho más, en tono mucho más bíblico, sin negar ninguno de los atributos de Dios, sino reconociendo nuestra dependencia continua de Dios. Entonces mi oración va a ir cambiando. Bien, estimados, hasta ahí vamos a quedar. El día de mañana vamos a continuar. Nos falta todavía bastante acerca de este capítulo de la doctrina de Dios. Yo les animo a que puedan proseguir con la lectura asignada para que tengamos un mayor provecho. ¿Está bien? Oremos al Señor. Bendito Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tenemos estas oportunidades de conocerte, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos permite a nosotros, Señor, conocerte más en la forma en que tú te has revelado a nosotros. Ayúdanos, Señor, que todo lo que pasemos, que todo lo que hagamos
que todo lo que digamos sea para tu gloria. Gracias por todo lo que nos das y también gracias por aquello que no nos das. Bendito sea tu nombre. Así oramos en los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, estimados. Nos vemos el día de mañana. Pongan por favor en el Meet presente para que yo los registre. Ya nos vemos mañana. Bendiciones.